Muy bien, tengan un buen día. Continuamos con lo que estábamos avanzando la anterior semana con respecto a las funciones. Hay que tener algo en cuenta, que las funciones también tienen sus inversas. Cuando nosotros hablamos de inversas, por ejemplo, nos referimos a lo siguiente. Si yo tengo una expresión algebraica A, su inversa, vamos a ponerle flechita, va a ser menos A. No, eso es falso. Eso sería su contra, no su negativa, no en este caso. La inversa siempre va a ser la que tenga un exponente negativo, o sea, menos uno. La inversa de A, porque nosotros sabemos que A en este momento tiene un exponente unitario, uno. Y si nosotros hablamos de la inversa, hablamos de la que tiene negativo menos uno, ¿no? Si en este caso fuese su exponente B, aquí su inversa sería menos b, no en este caso. Es muy importante que nosotros sepamos darnos cuenta de qué es la inversa, ¿no? Por ejemplo, si la función está dada de esta forma, a ver, aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo. Tenemos nuestro plano cartesiano. Si la función normal está dada hacia este lado, la función inversa va a ser hacia este lado, ¿no? La inversa, ¿no? Entonces, eso es la función inversa, ¿no? Es la inversa del gráfico, la inversa de la posición en la que está, ¿no? Por ejemplo, esto está yendo en forma descendente y este está yendo en forma ascendente, ¿no? Bueno, eso es hablando, ¿no? Desde una perspectiva gráfica. Pero hablando desde una perspectiva matemática, tenemos lo siguiente. Si la función f, sabemos que f es la representación de nuestra función, es un conjunto de pares ordenados de la forma a, b, ya. Es decir, primeramente vamos a tener a las abscisas y después a las ordenadas, ¿no? En este caso, coma. Entonces, la función inversa, ahora, ojo, este es el símbolo de función inversa. La función inversa es el conjunto de pares ordenados de la forma b, a. Imagínense, se voltea. Las abscisas se vuelven en ordenadas y las ordenadas se vuelven en abscisas, ¿no? Para los que no se están recordando, las abscisas son todos los números, todo el conjunto de números que están en X, y las ordenadas es todo el conjunto de números que están en Y. ¿Ya? A ver, hagamos un ejemplo para que esto quede bien plasmado. Por ejemplo, si tenemos lo siguiente, tenemos la siguiente función f de x, esto es igual a 2x más 1, ¿no? Muy bien, tenemos esta función. Entonces nosotros podemos graficar esta función, ¿no? Pero, ¿qué les parece si primero encontramos su función inversa? Ya voy a borrar este cuadradito. Muy bien, ¿cómo nosotros encontramos la función inversa? Lo encontramos de la siguiente manera, esto lo voy a agrandar un poco. Ya, nosotros sabemos que f de x es la variable y. Entonces sería y es igual a 2x más 1. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a hacer el cambio de variables. ¿Ya? Y eso es muy importante. X se va a convertir a y se va a convertir a x. Una vez que nosotros aplicamos eso, toda esta función, lo voy a hacer en cuadrito, un cuadrito verde, todo esto va a cambiar, ya va a cambiar.
Ahí lo pondremos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ese y se va a convertir en x. Esto es igual. 2 se va a mantener, es una constante. X se va a convertir en y más 1 que es constante se va a mantener. ¿Vale? Fíjense, hemos hecho el cambio y se ha modificado, ¿no? Ya nuestras variables ya no son las que nosotros veíamos, ¿no? Las abscisas han cambiado, las ordenadas han cambiado. Ahora, nosotros siempre debemos despejar la variable y para convertirlo o transformarlo en una función, ¿ya? Cuando hablamos de eso, entonces tenemos que despejar de lo que acabamos de encontrar, tenemos que despejar y. Entonces, ese más 2y lo voy a llevar con menos 2y. Esto es igual, 1 se queda, más x pasa como menos x. Entonces yo puedo multiplicar acá por menos 1, porque necesito que la variable sea positiva. Entonces esto lo voy a multiplicar por menos 1. Una vez multiplicado por menos 1, tengo menos por menos me va a dar más 2y. Esto es igual, multiplico el menos x, menos por menos me va a dar más x, más 1 por menos 1 me va a dar menos 1. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué más puedo realizar? Puedo dejar solo la variable y. Debo dejarlo, de hecho, siempre. Y es igual. Acá tengo una fracción. X menos 1 se queda y ese 2 viene a dividir, ¿no? Muy bien, ya tenemos casi resuelto. Entonces lo último que podemos hacer es aplicar la propiedad distributiva de la división, ¿no? En este caso, de las fracciones, ¿no? Heterogéneas, pero en este caso serían homogéneas. Entonces vamos a continuar. Cuando me refiero a ello, significa que este 2 se va a distribuir. Y es igual. Tenemos fracción menos fracción. En la primera fracción tenemos x sobre 2. Se está distribuyendo ese denominador y 1 sobre 2. Entonces ya tenemos acá otra función, porque sabes que y es una función. Entonces, ¿qué les parece si a y le ponemos f de x? De todo esto, ¿no? Y se vuelve de esta manera, ¿no? Simplemente le hemos cambiado la y como si fuese f de x. Entonces ya tenemos aquí el valor de nuestra función. Pero ojo, esta función que estamos encontrando no es nuestra función primitiva. Vamos a definir las funciones primitivas, ¿no? En este caso, de las funciones inversas. Entonces, esto de acá lo que hemos encontrado es una función inversa. Antes que nos olvidemos, le vamos a colocar su simbolito, que es un menos 1, ¿no? Y ahora sí es una función inversa. Muy bien, entonces tenemos la función primitiva, aquí lo vamos a anotar. Esto de acá es nuestra función primitiva. Vamos a agrandar un poco para que ustedes lo puedan visualizar. Y también tenemos esta otra función. Porque es muy importante para nosotros en cálculo el diferenciar la función primitiva de la función inversa, ¿no? En este caso, porque más adelante vamos a tener funciones derivadas también, ¿no? Y si no tenemos un concepto claro de la diferencia que es una función primitiva y que es una función inversa, no vamos a poder de alguna manera no resolver los ejercicios, ¿no? Esta es la función primitiva. Es la función original, ¿no? Con la que hemos empezado. Y esta de acá es la función inversa. Ya, es la función a la que hemos llegado actualmente, ¿no? Entonces tenemos dos funciones respectivas. ¿Qué les parece si hallamos los gráficos correspondientes?
tanto de la función primitiva como de la función inversa. Entonces yo voy a hacer mi tabulación con tres datos. En los siguientes ejercicios que ustedes van a realizar, quisiera que también lo hagan, ¿no?, con tres datos. Esto va a ser para la función primitiva. Y esto va a ser para la función inversa. Entonces vamos a tener aquí X y Y tabulando. Quisiera que por favor comprueben con el GeoGebra ya qué tal nos va a ir. Muy bien, aquí tenemos X, aquí tenemos Y, X y Y. Por ejemplo, acá yo voy a hacer, a ver, con 3 puntos, que sería el menos 2. Siempre empezamos de los números negativos. 0 y 2. Ya, entonces si acá, bueno, X vale menos 2. 2 por menos 2 va a ser menos 4. Menos 4 más 1 va a darme menos 3. Ahora si X es 0, 2 por 0 es 0, me va a quedar solamente 1. Y si vale el positivo, 2 por 2 es 4, 4 más 1 es 5. Entonces ya tenemos la tabulación en esta función. ¿Ya? Acá vamos a hacer lo propio. ¿Qué les parece si usamos también los mismos puntos, ¿no? Menos 2, 0 y 2. Con menos 2. Entonces acá esto sería menos 2. Menos 2 dividido entre 2 me va a dar menos 1. Ahora le voy a restar menos 1 medio. Y el resultado es menos 1.5. Esto lo borraré. Menos 1.5. Ahora si es 0, todo esto se va a volver 0. Y me va a quedar solamente menos 1 medio. Menos 1 medio que se vuelve menos 0,5. Ahora con 2. 2 dividido entre 2 es 1. 1 menos 1 medio me va a dar 0.5 positivo. ¿No? Ya tenemos nuestros puntos para poder graficar. Cuando grafiquen una función inversa, siempre usen el mismo plano cartesiano, no usen otro diferente. Entonces vamos a graficar. Tenemos acá nuestro plano cartesiano, que lo vamos a hacer bien. Necesitamos en X positivo hasta el menos 2, pero en X negativo hasta el menos 2. Después en Y, en X positivo necesitamos hasta el 5. ¿No? Entonces vamos a necesitar más de este lado. Y necesitamos en la función inversa menos 2. ¿No? No, de X solamente necesito 2 y 2. ¿No? De Y sí voy a necesitar hasta el 5, ¿no? En este caso. Esto de aquí lo moveremos. Podemos hacer esto. Ya. Muy bien, así se va a ver mejor. Entonces podemos hacer de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí, bueno, menos 1 y menos 2. Acá también menos 1 y menos 2. Aquí 1 y acá 2.
Haremos con un color rojo la función primitiva. Entonces me dice menos 2 en X y menos 3 en Y. Voy a tener que aumentar acá un poco más. Entonces aumentamos de acá. Y hasta aquí sería menos 3. Listo. Ahora sí. Vamos a hacer lo siguiente. Lo haremos delgadito. Muy bien. Menos 2 me dice. Y menos 3. Aquí es mi punto, ¿no? El otro es 0 y 1. Aquí sería el punto. Y el último sería 2 y 5. 2 y 5 respectivamente. No me olvido, voy a anotar mis puntitos. No, este es mi primer puntito, este es mi otro puntito y el otro es 0 y 1. Este sería, ¿no?, mi otro puntito. Entonces los voy a unir. Un cachito. Voy a tratar de hacerlo con pulso. Más o menos mi función sería así, ¿no? De esta manera. ¿Cómo se va a llamar esta función? Esta función es la función primitiva. Entonces es simplemente f de x. Listo, ya tengo mi primera función. Ahora vamos con la función inversa. La función inversa la voy a hacer con azul. Tengo primeramente menos 2, me indica, y menos 1,5, que está por la mitad. Ya. Y, fíjense, acá hay un error. Ya esto lo vamos a corregir inmediatamente. Me estaba apareciendo raro que aparezca de esta manera. Ya, por favor, me prestan atención. Me dice 0 en X, es decir, en X no se mueve, pero en Y sí se mueve, ¿no? Entonces aquí sería mi segundo punto. Este es mi segundo punto y este es mi tercer punto. Obviamente nos tiene que dar sí o sí una recta. Si fuese cuadrado con exponente cuadrático, sí nos daría una parábola, ¿no? Eso me estaba haciendo pensar ahorita. Entonces, si se dan cuenta, nos va a dar una recta. Y nos da una recta perfecta, ¿no? Como bien sabemos, la recta no tiene principio ni tiene fin. La bautizamos y la ponemos como función primitiva. Listo. Muy bien, ahora vamos a graficar la función inversa como lo queríamos hacer hace un momento y lo vamos a hacer con mucho cuidado. Entonces tenemos menos 2 y menos 1,5. Menos 1,5, ¿sí? Por la mitad. Este es mi primer puntito. Y el otro es 0 en X. O sea, en X no se mueve, pero se mueve menos 0,5 en Y. Hasta aquí, ¿no? Y el último es 2 positivo y 0,5 positivo. Hasta aquí. A ver, vamos a... Sí o sí tienen que plantearse los puntitos correspondientes, ¿ya? Aquí en la mitad y aquí, ¿no? Entonces sí o sí también nos debe dar una recta. Entonces la vamos a unir. Y si se dan cuenta, sí nos da una recta. Y si se dan cuenta es la inversa, fíjense. Mientras esta está
esta recta está de manera descendente, esta recta está de forma ascendente, ¿no? Y no nos vamos a olvidar de bautizar, ¿no? Es la función inversa. ¿Cuál es el símbolo de la función inversa? Es un exponente menos 1. Y ya tenemos nuestra gráfica. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, la diferencia entre la función primitiva y la función inversa es clara, ¿no? La diferencia misma que existe, ¿no? Entre estas dos funciones. ¿Ya? Yo quisiera que esto lo hagan con el GeoGebra, les tiene que dar lo mismo. No, les tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Ya? Muy bien, entonces de esta manera van a realizar, les voy a dejar en este momento dos ejercicios para que ustedes lo puedan hacer. Una vez que acaben esto, necesito que hagan los siguientes ejercicios, ¿ya? Son ejercicios sencillitos, no son ejercicios difíciles, ¿ya? El primero, tenemos la siguiente función primitiva. F de x es igual a x más 3. Qué facilito. Y el número 2, tenemos la siguiente función primitiva. F de x igual a 2x menos 4. Menos 3 le pondremos para que no haya confusión. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que primeramente determinar la función inversa. Los que han pasado matrices el año pasado conmigo se deben recordar que también sacábamos novela matriz inversa. Determinar la función inversa, su tabulación con 4 puntos. Yo he hecho aquí con 3. Ustedes me van a hacer con 4 ya para que sea más perfecto. Su tabulación con 4 puntos y su gráfica, ya, y su gráfica en un solo plano, cartesiano. Ya, listo. Esta es la tareita que me la van a hacer. Ya, no es difícil. Quisiera que me la realicen, por favor. Ya, por lo menos quisiera que la hagan la 2. La 1 ya está facilito, ¿no? Se lo puede hacer mirando. Pero la 2 quisiera que la hagan porque es un poco más complejo, ya porque ya existen fracciones, ¿no? En este caso. Ya yo inmediatamente voy a dejar esto. Bueno, esto va a estar la pizarra va a estar en el Classroom, ya. Así que pueden usarlo como guía. Vean el video con mucho cuidado y vamos a continuar en la siguiente clase, ¿no? A las 11 en punto. Vamos a continuar, ¿vale, chicos? Muy bien, vayan haciendo la tarea correspondiente.